Wednesday el psíquico más fuerte. 2 días después de la resurrección de Joseph Crackstone. Nevermore estaba repleto de actividad, demasiada, teniendo en cuenta que las clases aún no habían comenzado oficialmente. Esto se debió al eclipse lunar ocurrido hace 2 días. Nadie en la sociedad marginada se imaginaba que durante 2 eclipses consecutivos se producirían hechos tan significativos que dejarían a todos atónitos. En ambos eventos, 2 nombres sobresalieron entre los marginados: Luke Poe y Wednesday Addams. Ambos fueron los protagonistas de ambas lunas de sangre. Durante esta luna de sangre, Crackstone resucitó, pero fue asesinada nuevamente y luego tuvo un enfrentamiento con Dolores Spellman, la esposa del patriarca de la familia Spellman. Fue derrotada en combate y finalmente asesinada por Luke, Wednesday y Fester Addams, una incorporación sorprendente que nadie esperaba. Después de esto, muchos marginados que trabajaban para el consejo fueron enviados a Nevermore para investigar a fondo lo que había sucedido allí. Incluso los miembros del Departamento de Exterminio de Demonios estuvieron involucrados, ya que Crackstone había sido un demonio normal en su época. La creencia de los marginados que no pertenecían al consejo era que Crackstone había obtenido su fuerza de un libro de brujería y que lideraba a cientos de normies armados. Todavía lo veían como el némesis de los marginados de Estados Unidos, pero no sabían que la verdadera fuente de su poder era un libro demoníaco. Los marginados que lucharon contra Crackstone se dieron cuenta de que su fuerza superaba con creces lo que se podía explicar con un libro de witchcraft ordinario, pero no pudieron compartir este descubrimiento con los demás, ya que fueron asesinados por él. La única sobreviviente fue Goldie Addams, quien dedicó toda su vida a la venganza y, por esa razón, no reveló activamente que Crackstone en realidad poseía un libro demoníaco en lugar de un libro de witchcraft. Luego, cuando Crackstone fue encarcelado en el sarcófago de sangre, pasaron los años y muchos marginados olvidaron el nombre de Joseph Crackstone, hasta que resurgió durante el eclipse lunar cuando Atlas y los demás buscaron liberarlo para que el normie pudiera causar estragos y matar a Luke Poe. Sin embargo, no todos olvidaron que Crackstone había sido un xenófobo y una figura genocida con poderes derivados de libros psíquicos robados, o eso creían sobre el origen de sus habilidades. Por esta razón, muchas familias marginadas albergan odio hacia los normies y se oponen firmemente a enviar a sus hijos a nunca más. Una institución que busca la reconciliación pero que está ubicada en un lugar donde vivió una figura tan genocida y donde Crackstone es retratado como un héroe y un buen hombre no ha ganado su favor. La noticia sobre el evento en Raven Island durante esta luna de sangre no fue ocultada al público en general. Era demasiado importante como para ocultarlo por completo, similar a la primera luna de sangre cuando Nevermore fue atacada por un ejército de zombies. Durante esta segunda luna de sangre, la isla Raven quedó prácticamente destruida. Además, una figura prominente de la sociedad marginada, Dolores Spellman, fue asesinada. Nadie podía creer que 3 figuras clave de la línea principal de la familia Spellman hubieran muerto en tan poco tiempo. Básicamente, Luke había acabado con la mitad de la rama principal de la familia Spellman. Ahora, solo quedaban Elliot y su madre, Sabrina y la abuela de Sebastián. En cuanto al padre de Elliot, John y Sophie Poe, los padres de Luke, lo habían asesinado años atrás. En cuanto a los abuelos de Elliot, estaban legalmente fallecidos debido a su edad. Sin embargo, Luke sospechaba que podrían haber hecho tratos demoníacos y que estaban escondidos. Si tenía suerte, tal vez uno hubiera muerto de forma natural, lo que le facilitaría las cosas. Mientras tanto, Wednesday se encontraba en una de las enfermerías de Nevermore, sentada erguida en una silla. Sus ojos oscuros movían lentamente de un lado a otro mientras leía las líneas de un pequeño libro que sostenía en sus pálidas manos. De vez en cuando, Wednesday dejaba de leer y miraba hacia un lado. Había una cama donde yacía un adolescente envuelto en vendas. Era Luke. Su respiración se había estabilizado, pero aún no había recuperado el conocimiento desde que lo perdió hacía 2 días. El miércoles intentó concentrarse en su libro, pero no pudo evitar mirar de vez en cuando el rostro dormido de Luke, esperando que abriera los ojos. Esperanza. El miércoles pensó que nunca se había creído capaz de sentir algo así dentro de su ser. En ese momento, la puerta de la enfermería se abrió y unos pasos se acercaron a la cama donde descansaba Luke. Wednesday se levantó de su silla y se paró frente a la cama de Luke, mirando fijamente a la persona que entraba. Cuando vio quién era, frunció el ceño. Era una chica guapa, un poco más alta que Wednesday, de pelo negro largo y liso, piel bronceada y ojos color ámbar. Era Verónica Umbrío. ¿Tú otra vez?, preguntó miércoles en tono frío, dejando claro que Verónica no era bienvenida.
Tan agradable como siempre, Adams. ¿Qué eres, su guardaespaldas personal? Contestó Verónica en un tono igualmente frío, con expresión hostil al ver a Wednesday de pie frente a Luke, como si esperara un ataque. Soy su novia, respondió miércoles con voz seca y monótona. Verónica chasqueó la lengua suavemente y agarró una silla. Sin decir nada más, la movió al pie de la cama de Luke, manteniendo una distancia deliberada con Wednesday. Se sentó y miró a Luke con preocupación. En sus manos sostenía un recipiente con comida casera que ella misma había preparado. Wednesday siguió sus movimientos todo el tiempo. Cuando se dio cuenta de que Verónica no era una amenaza, regresó a su propia silla. La habitación quedó en silencio. El único sonido era la respiración constante de Luke, su pecho subiendo y bajando a un ritmo tranquilo y moderado. ¿Por qué no deja de mirarme?, pensó Verónica frunciendo el ceño. Era incómodo tener la mirada vacía de Wednesday sobre ella todo el tiempo. ¿Alguna novedad?, preguntó Verónica, rompiendo el silencio. ¿Crees que si hubiera alguna actualización, Luke todavía estaría en la misma posición en la que ha estado durante los últimos 2 días? Respondió Wednesday con su habitual voz monótona, mezclada con su forma característica de hacer que los demás se sientan estúpidos. Esta chica, pensó Verónica, respirando profundamente. No había venido allí para discutir con esa chica gótica. Sabía que no llegaría a ninguna parte y que la única que acabaría enfadada sería ella misma. Cuando Verónica permaneció en silencio, Wednesday continuó, claramente queriendo estar a solas con Luke. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, en un tono que no era nada amistoso. ¿Por qué no lo estaría? Soy la familia de Luke. Si quiero verlo, no me lo impedirás, dijo Verónica, mirando a Wednesday con una mirada desafiante. Familia, repitió el miércoles con una sonrisa desdeñosa. Sí, familia. ¿Cuál es el problema?, preguntó Verónica. Me parece divertido que la familia Umbrio se considere parte de la familia de Luke. Comparten sangre, pero nada más. Nunca lo ayudaste a él ni a su madre. Leíste la carta de su madre sobre los demonios y, sin embargo, no moviste un dedo, dijo Wednesday, con una mirada penetrante y acusadora. El rostro de Verónica se ensombreció. La chica grosera tenía razón. El año pasado pasó las vacaciones en nuestra casa y este año lo volvimos a invitar, replicó Verónica en su defensa. Esas vacaciones, Luke pasó la mayor parte del tiempo en otra casa, y este año solo lo invitaste porque descubriste sus 3 auras, replicó miércoles al instante. ¿Por qué eres tan grosera con todo el mundo? ¿Es por tu aspecto gótico?, preguntó Verónica, dándose cuenta de que no podía ganar la discusión y optando por cambiar de tema. No soy grosero, solo digo la verdad, incluso si no te gusta, respondió miércoles. Como sea, solo vine a ver a Luke y llevarle comida, no a hablar contigo, dijo Verónica. No puede comer comida porque, como se puede observar, está inconsciente, apuntó miércoles. Comerá cuando despierte, exclamó Verónica perdiendo la paciencia. No parecías muy convencido ayer de que Luke se despertaría pronto, replicó miércoles. Cambié de opinión. Lo dije ayer porque Luke sufrió una EPL. Normalmente, los períodos de inconsciencia pueden ser muy largos, pero él tiene 3 auras y es fuerte. Se despertará pronto, lo sé, dijo Verónica con firmeza. Por primera vez, miércoles estuvo de acuerdo con Verónica en algo, por lo que dejó de encontrarle defectos a todo lo que decía. La habitación volvió a quedar en silencio. Después de unos 40 minutos, Verónica recibió un mensaje telepático de su padre. Tenía que irse. Cuando despierte, dale la comida, dijo Verónica, colocando el recipiente sobre una mesa. Wednesday no dijo nada. Miró el recipiente por un segundo antes de volver a mirar a Luke. Verónica tomó eso como un sí y salió de la habitación sin decirle una palabra más. 2:15 am. Luke abrió los ojos con dificultad. Se sentía un poco mareado y tardó unos segundos en poder enfocar la vista. ¿Dónde estoy?, pensó confundido, tocándose la cabeza y mirando a su alrededor. La habitación estaba a oscuras, la única luz tenue provenía de la plateada luz de la luna que se filtraba por la ventana. Estaba acostado en una de esas típicas camas de enfermería y, tras observar un poco más la habitación, recordó que se trataba de la enfermería de Nevermore. Se fijó en un calendario en la pared que marcaba la fecha. 17 de agosto. Habían pasado 2 días desde el eclipse lunar. 2 días inconsciente, es mucho tiempo, pensó Luke. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue la delicada figura sentada a su derecha, con los ojos cerrados y respirando a un ritmo constante.
Era miércoles, que se había quedado dormida sentada, con las manos pálidas apoyadas graciosamente sobre el regazo, como si ni siquiera en sueños perdiera la compostura. Era una forma de dormir verdaderamente perfecta y elegante. Su espalda estaba perfectamente recta y su cabeza estaba inclinada lo suficiente para que un mechón de su cabello oscuro cayera sobre su mejilla. Luke se preguntó cómo era posible que alguien pudiera dormir tan perfectamente, con tanto estilo y elegancia. Si fuera él, probablemente estaría despatarrado en la silla, con la cabeza colgando del respaldo, las piernas estiradas torpemente y probablemente roncando con la boca bien abierta. Pero ella era diferente. Perfección, pensó Luke, medio aturdido mientras la miraba. Suspiró y se rascó la cabeza. ¿Por qué estaba pensando en eso después de haber recuperado la conciencia tras casi morir? Sus recuerdos de la batalla ya estaban frescos. Estuvo a punto de morir. Si no hubiera obtenido la verdadera precognición, no habría podido evitar el ataque de Dolores, y ese habría sido su verdadero fin. Luke notó que gran parte de su cuerpo estaba envuelto en vendas. Rápidamente se dio una palmadita suave en las piernas y suspiró aliviado al sentirlas. Lo que no te mata te hace más fuerte, pensó Luke asintiendo, satisfecho con la gran pelea contra Crackstone y Dolores. La mejor batalla de su historial. El único inconveniente era haber perdido el libro demoníaco, pero ya no había nada que hacer al respecto. No podía cambiar el pasado. Ni siquiera había podido ver bien al sirviente de Dolores, que había huido con el libro. Tal vez si los hubiera visto tomarlo, podría usar su propia memoria, extraerlo y presentarlo como evidencia a la policía de los Outcast. Luke se dio cuenta de que ya podía ponerse de pie y sintió una sorprendente cantidad de energía que lo recorría. Había esperado que le llevara más tiempo volver al 100%, pero ese no fue el caso. Bendito sea su cuerpo de marginado. Volvió a mirar a Wednesday y notó que su cabeza comenzaba a inclinarse hacia adelante y hacia atrás, hundiéndose más profundamente en el sueño. Era extraño verla así, sobre todo porque no era típico de ella quedarse dormida sentada. Todo apuntaba a que ella lo había cuidado desde que perdió el conocimiento hacía 2 días, y ese pensamiento agitó una mezcla de culpa y ternura en su pecho. Con cuidado, levantó la mano y usó su telequinesis. Wednesday flotó suavemente en el aire, como si fuera llevada por una suave brisa. Luke se aseguró de no interrumpir el delicado ritmo de su respiración mientras la guiaba hacia la cama. Se hizo a un lado y la colocó con cuidado a su lado. Como si la calidez y la comodidad de la cama la llamaran instintivamente, Wednesday se relajó aún más. Su postura rígida cedió y su delicada figura buscó inconscientemente la fuente de calor más cercana. Luke. Ella se acurrucó lentamente contra su brazo, apoyó la cabeza en su hombro y enredó suavemente una mano en la tela de su camisa. Luke se quedó paralizado, nervioso por el repentino gesto involuntario de Wednesday. Pasaron los minutos. Luke no se movió. Se mantuvo despierto, tratando de mantenerse lo más quieto posible para que Wednesday pudiera dormir en paz. Miraba por la ventana, sus pensamientos vagaban hacia varios temas, de vez en cuando miraba el rostro de Wednesday, simplemente porque tenía ganas. Pasadas las 3 de la mañana, los ojos de Wednesday se abrieron lentamente. Lo primero que vio fue el pecho de Luke y se sorprendió por lo inesperado. Cuando se había acostado en la cama junto a él, sabía que no era sonámbula, lo que solo significaba una cosa. Rápidamente, se incorporó un poco y miró a Luke, que tenía los ojos abiertos. Sus miradas se cruzaron y el silencio cayó entre ellos. «¿Estás despierto?», dijo el miércoles, rompiendo el silencio. «Sí, lo mismo podría decirse de ti», respondió Luke y la sala volvió a quedar en silencio. Los dos se miraron fijamente sin apartar la mirada. «¿No vas a decir nada?», preguntó miércoles. Tu novio estuvo inconsciente durante 2 días. ¿Por qué no sonríes y me abrazas felizmente como una novia normal?», dijo Luke con una sonrisa. Wednesday quiso poner los ojos en blanco, pero se contuvo y mantuvo su expresión inalterada. No podía creer que Luke ya estuviera empezando con sus bromas. Los Spellmans robaron el libro demoníaco. ¿Me culpas a mí?, preguntó Wednesday, agarrando con fuerza la sábana. ¿Qué?, preguntó Luke, sorprendido por la pregunta. Te obligué a ayudarme a revivir a Crackstone. Logré eliminar a un enemigo de mi familia, pero por otro lado, los Spellman se hicieron más fuertes, a pesar de que matamos a Dolores. No quisiste revivir a Crackstone, explicó Wednesday. No me obligaste a hacer nada. Elegí ayudarte porque quería hacerlo.
Es cierto que no quería revivir a Crackstone porque pensé que era mejor dejar el libro encerrado allí, pero eso tampoco era completamente seguro. Podrían haber secuestrado a cualquier Adams para intentar robar el libro, dijo Luke. Pero, no importa, Wednesday. Ambos cometimos el error de pensar que no habría ninguno de esos bastardos vigilando la cripta, interrumpió Luke, tomando la mano de Wednesday. Ella asintió levemente. Creo que lo mejor sería contarles a tus padres sobre el libro demoníaco y los Spellman, añadió Luke. Sí, yo también lo he pensado. Es hora de decírselo, convino Wednesday. Su tío Fester había matado a Dolores, lo que hacía inevitable la disputa, sobre todo sabiendo que los Spellman tenían en su poder 2 de los 6 libros demoníacos principales. Su padre y el resto debían ser conscientes de ello y prepararse en consecuencia. La sala volvió a quedar en silencio hasta que Miércoles habló. ¿Por qué? Preguntó. ¿Qué quieres decir? Preguntó Luke, confundido por su repentina pregunta. Durante la batalla contra Dolores, te dije que descansaras y me dejaras encargarme del resto, pero me engañaste. ¿Por qué te pusiste en tal peligro? ¿No confiaste en que yo podría matar a Dolores? Preguntó Wednesday, con un tono de voz que tenía un dejo de angustia, algo inusual en ella. Ella pensaba que eran un equipo con gran sinergia y confianza, pero parecía que Luke no sentía lo mismo. Confío en ti. Pero no dejaría que te enfrentaras al peligro solo, respondió Luke al instante, con un tono sincero. Esa había sido su principal motivación durante la pelea. Matar a Dolores y proteger a Wednesday. No permitiría que sucediera ningún imprevisto al final. Era cierto que Dolores era una Spellman, pero su deseo de venganza había disminuido desde que se enteró de la verdad sobre sus padres. Sin embargo, eso no significaba que su odio hacia los Spellman hubiera desaparecido por completo. La lucha contra ellos era inevitable, pero ahora su principal motivación era otra. Esa motivación era vivir su vida en paz con Wednesday, y para lograrlo, necesitaba eliminar a esos bastardos y protegerla. También quería proteger a las pocas personas que le importaban, como Natasha, Tim, a quien había añadido recientemente a la lista, y sus 2 únicos amigos, Javier y Ajax. En cuanto a los demás miembros de la familia Adams, su relación con ellos aún no era lo suficientemente profunda como para considerarlos parte de su círculo más cercano. ¿Irías tan lejos por alguien que conoces desde hace menos de un año? Preguntó Wednesday. ¿Por qué tantas preguntas? Pensó Luke suspirando para sus adentros. Soy huérfano. Tengo pocas personas que me importan, y a las que tengo me aferro y quiero protegerlas, dijo Luke, diciendo lo primero que le vino a la mente. Luke no se dio cuenta, pero lo que acababa de decir resonó profundamente en Wednesday. Ella lo miró en silencio, sus ojos oscuros lo evaluaron atentamente. No respondió de inmediato, pero algo dentro de su pecho se sintió extraño. Era una sensación que normalmente ignoraba o reprimió, pero esta vez, la dejó fluir. Una calidez mezclada con admiración. Además, no eres la persona indicada para sacar ese tema a relucir. Recuerdo cómo te utilizaste a ti mismo como escudo humano. Si no hubiera sido por tu tío Fester, te habrías lastimado, o peor aún, habrías muerto, añadió Luke con frustración, apretando los puños con fuerza. En ese momento, no habría habido forma de detener a Wednesday, quien había aparecido frente a él a través del viaje de las sombras. Wednesday recordaba el momento vívidamente. Su intención había sido proteger a Luke, incluso si eso significaba usar su propio cuerpo como escudo. Supongo que también quiero protegerte, ya que eres una de las pocas personas que me importan, dijo Miércoles suavemente. Wednesday tenía una familia numerosa tanto por parte de su madre como de su padre. Sin embargo, solo daría su vida por su familia inmediata. Su padre, su madre, su tío, su hermano, Tim, Lurch y su abuela Eudora. Hace un tiempo, había agregado a Luke a esa lista. En cuanto al resto de sus parientes, no daría la vida por ellos tan fácilmente. Su vínculo con ellos no era lo suficientemente profundo como para justificar tal sacrificio. ¿Podrías repetirlo? No te escuché con claridad, dijo Luke, inclinándose hacia Wednesday. La había escuchado perfectamente, pero quería escucharlo de nuevo. Sé que me escuchaste, pero lo diré otra vez. Quiero protegerte y eres una de las pocas personas que más me importan, repitió Wednesday, con su expresión intachable como siempre. Decir esto le había resultado increíblemente difícil. Nunca había expresado esos sentimientos. De hecho, esta podría haber sido la primera vez que lo había hecho. Repetirlo tampoco fue fácil, pero lo había hecho por lo que Luke le había dicho antes. Luke tragó saliva con fuerza y sintió que se le formaba un nudo en la garganta.
Tenía a Natasha, a Tim, a Javier y a Ajax, pero con ellos nunca había llegado a ese nivel. Nunca les había dicho lo que realmente significaban para él y nunca había oído nada parecido de ellos. Sus relaciones eran implícitas, se basaban en acciones más que en palabras. Por primera vez, sintió algo recíproco. No se trataba solo de que él protegiera, cuidara o se aferrara a alguien. Alguien también quería protegerlo. Milímetros, gracias y dijo Luke suavemente. Por cierto, ¿cómo me metiste en tu cama? Preguntó Wednesday, cambiando abruptamente de tema. Ya basta de hablar de emociones. Con telequinesis. ¿Qué más? Respondió Luke como si fuera obvio. Sufriste una EPL. Por eso estuviste inconsciente durante 2 días. ¿Sabes siquiera lo que eso significa? Preguntó Wednesday entrecerrando los ojos. Luke la miró confundido. ¿P? ¿Es algún tipo de enfermedad rara o algo así? Wednesday suspiró, como si le estuviera explicando algo básico a un niño. Agotamiento psíquico postlímite. Básicamente, agotaste toda tu energía psíquica y seguiste usando tus poderes aunque no te quedaba nada en el tanque. Es como, piensa en tus poderes como si fueran tus músculos. Cuando entrenas, llegas al fracaso, a la fatiga extrema. Si descansas, te recuperas y te haces más fuerte. Pero si sigues entrenando sin parar, ignorando el dolor y el cansancio, te destrozas. Tus músculos literalmente se descomponen. Lo mismo sucede con tu energía psíquica. Luke frunció el ceño mientras procesaba sus palabras. Entonces, ¿es como una crisis nerviosa? Pero en mi cabeza. Wednesday asintió con expresión seria. Exactamente. Cuanto más usas tus poderes cuando estás al límite, peor se pone. Y no estamos hablando de una simple distensión, estamos hablando de inconsciencia, coma o algo peor. Por suerte, esta vez fueron solo 2 días. Pero la enfermera y el profesor Fitz dijeron que podrías haber estado inconsciente durante 1 mes o más. ¿1 mes? Pensó Luke, sorprendido. Era eso o morir. Mira, estoy bien después de 2 días, mejor que nunca, en realidad dijo Luke, haciendo levitar varios objetos de una mesa distante. El miércoles observó con una mezcla de sorpresa y fastidio cómo los objetos flotaban en el aire, girando en un patrón controlado que demostraba la precisión de Luke. ¿De verdad crees que es una buena idea? Deberías estar descansando, no presumiendo, lo reprendió Wednesday. Luke apiló los objetos, equilibrándolos perfectamente. Estoy bien. Conozco mi cuerpo, dijo con una leve sonrisa. Estuviste inconsciente durante 2 días. Eso no es un logro, es una advertencia. Tu cuerpo se apagó para evitar que lo destruyeras por completo, dijo Wednesday mirándolo fijamente. Lo que no te mata te hace más fuerte, ¿verdad? Dijo Luke, encogiéndose de hombros. El miércoles levantó una ceja, visiblemente irritado. Eso es lo que dicen los idiotas justo antes de que algo los mate. No te estoy regañando por diversión, Luke. Las batallas que te esperan serán más difíciles y, si sigues exigiéndote al límite, tu cuerpo no resistirá. Recuperarte rápidamente no significa que seas invencible. Significa que tu cuerpo es resistente, pero cada vez que lo presionas así, estás jugando con fuego. Y, al final, te vas a quemar, dijo Wednesday con seriedad. Está bien, lo entiendo. No arriesgaré mi vida a menos que sea 100% necesario, respondió Luke. Será mejor que no lo hagas. Porque si terminas paralizado y tengo que empujar tu silla de ruedas, te mataré para acabar con tu sufrimiento, dijo Wednesday, y Luke puso una expresión extraña. ¿Era esa su manera de demostrar amor y preocupación? En ese momento, el estómago de Luke gruñó. Tengo hambre, dijo Luke, colocando una mano sobre su abdomen. El miércoles miró el recipiente con comida que Verónica había dejado antes y decidió aprovecharlo. ¿Tú hiciste esto? Preguntó Luke, viendo a Wednesday sentarse nuevamente en la cama con un recipiente que, al abrirse, desprendía un delicioso aroma. No, lo hizo Verónica. Ella te visitó los días que estuviste inconsciente, durante unos 45 minutos. También tienes un par de cartas, supongo de tus amigos, respondió miércoles sin mentir. Milímetros, le agradeceré más tarde y leeré las cartas, dijo Luke, más interesado en llenar su estómago. Pasadas las 6 de la mañana, los rayos del sol se filtraban por los cristales de la ventana y aterrizaban sobre la cama donde descansaban Luke y Wednesday. Los dos habían pasado casi 2 horas hablando desde que Luke recuperó la conciencia. No habían informado a nadie más porque tenían programado un chequeo matutino a las 8 y lo averiguarían entonces. Además, los dos querían hablar a solas.
Luke podía enviar un mensaje telepático a Natasha para que viniera, pero sabía que Wednesday se enojaría si lo hacía. Ella insistió en que descansara después de sufrir una EPL. Era mandona y estricta en ese sentido. Además, Natasha probablemente también lo regañaría por usar sus poderes después de tal evento. Maldita sea, Plp, no puedo usar mis poderes sin que me regañen, pensó Luke. Aunque la preocupación de Wednesday por él le dio una sensación agradable. Incluso había logrado que ella lo alimentara, aunque, por supuesto, tuvo que fingir que le dolían los brazos y que no podía comer solo. Wednesday dormía en su posición habitual, similar a la de un ataúd, profundamente y profundamente. Cuando la luz del sol la alcanzó, instintivamente buscó refugio, escondiendo la cabeza en el brazo de Luke, rompiendo así su postura habitual. Luke la abrazó para protegerla de la luz del sol. Tenía que aprovechar la oportunidad para abrazarla. Situaciones como esta no se daban a menudo. Como no había dormido en 2 días, estaba agotada y terminó durmiendo con Luke después de su conversación. Uno de los temas que discutieron el miércoles fue el recuento de lo que había sucedido después de que Luke perdió el conocimiento. La isla Raven, en llamas y con explosiones intermitentes, había llamado la atención del personal que supervisaba Nevermore, ya que se encontraba bajo su jurisdicción. En consecuencia, Larissa, acompañada de varios profesores y agentes de policía marginales, llegó poco después de la muerte de Dolores. Cuando los agentes de policía marginales se enteraron de la resurrección de Crackstone, la situación se volvió mucho más grave de lo que nadie había anticipado, lo que provocó que más personas llegaran a Nevermore. Para alivio y sorpresa de todos, Crackstone había sido asesinado y el único propósito de su resurrección parecía haber sido matarlo. Como resultado, no hubo complicaciones legales significativas ya que un Adams había resuelto el viejo rencor vinculado a su familia. En cuanto a la interferencia de Dolores, no fue algo que requiriera una investigación exhaustiva. También surgió de otro rencor que involucraba a uno de los individuos responsables de revivir a Crackstone. Wednesday fue sometida a un interrogatorio sencillo, principalmente para aclarar algunos detalles. Lo único que podía considerarse un delito era el ritual que ella y Luke habían realizado, que requería partes mutiladas de varios cadáveres. Este ritual era de conocimiento público debido a la última luna de sangre. La policía marginal ya sabía que las extremidades eran necesarias para el ritual, y era un crimen tanto para los normales como para los marginados si se dañaba a víctimas inocentes. Sin embargo, Wednesday se había preparado para esto. Uno de sus planes de contingencia contemplaba la posibilidad de matar a Crackstone mientras la policía marginal llegaba al lugar y lo presenciaba. Cuando ella y Luke asesinaron a los pandilleros para obtener las extremidades, Wednesday se aseguró de reunir pruebas que demostraran que los pandilleros habían intentado matarlos. Esto estableció que habían actuado en defensa propia y, para la policía marginal, las pruebas eran suficientes. Luke miró a Wednesday, cuyo rostro apenas se veía porque estaba apoyado en su brazo. Se aseguró de que estuviera profundamente dormida antes de extender su dominio para localizar una mesa más allá de su línea de visión. Allí, vio 3 objetos de interés. Su teléfono y 2 cartas. ¿De verdad me enviaron una carta? ¿En 2022? Pensó Luke mientras usaba su telequinesis para atraer los objetos hacia él. Cuando Wednesday mencionó que había recibido cartas, él supuso que se refería a mensajes o correos electrónicos. Sabiendo lo anticuada que era en materia de tecnología, pensó que todavía utilizaba el término carta para referirse a los mensajes electrónicos en estos tiempos. En cuanto a su teléfono, Natasha lo había traído, o eso había dicho Wednesday. Luke no era tonto. Si lo hubiera llevado a la pelea contra Crackstone, su nuevo iPhone habría quedado destrozado. Luke fue el primero en desbloquear su teléfono. Estaba inundado de notificaciones, tanto de mensajes a su número personal como de sus principales cuentas de redes sociales, aunque ya estaba acostumbrado a estas últimas. Había mensajes de Javier, Ajax y otros compañeros de clase que de alguna manera habían conseguido su número. Incluso Gia, una antigua novia suya, le había enviado un mensaje preguntándole si estaba bien y mencionando que se había enterado de la noticia a través de su amiga, Erika. Javier y Ajax le habían enviado decenas de mensajes y lo habían llamado varias veces. Luke comprendió por qué habían enviado tantos mensajes. Solo unas pocas personas sabían que había caído en un estado de inconsciencia, es decir, el PP. Era más grave de lo que había pensado inicialmente. Estoy bien. Tuve un PP, pero ya estoy despierto. Supongo que tuve suerte. Te lo explicaré más adelante. Luke envió un mensaje al chat grupal que compartió con los dos.
Luego se tomó el tiempo para responder a otros compañeros, especialmente a aquellos más cercanos, como aquellos con quienes compartió la clase de poderes psíquicos. Habiendo terminado eso, Luke recogió la carta fechada hace 2 días, justo cuando había caído en la inconsciencia. Veamos qué es esto, pensó mientras abría la carta con curiosidad. Querido Luke. Le escribo esta carta para desearle una pronta recuperación. Sé que ha sufrido una EPI y es posible que no lea esta carta ni la responda de todos modos, ya que no sabría de dónde enviar una respuesta. Con tus increíbles logros sé que superarás esto, pero aún así rezaré todos los días esperando que abras los ojos. Te mando muchos besos. Firmado. Tu fan número 1. La expresión de Luke cambió a una de confusión cuando terminó de leer la carta. ¿Por qué demonios alguien le estaba escribiendo en un tono tan formal? ¿Y quién demonios había escrito eso? ¿Un fan? ¿Eran fanáticos de sus obras publicadas? La carta no mencionaba a ninguno de ellos. Solo decía que deseaban su recuperación. No podía ser un normie, ya que ninguno de ellos sabía que había luchado y casi muerto. Tenía que ser alguien de la sociedad de marginados. Además, sabían que había sufrido una EPE, algo de lo que no todos estaban al tanto. Esto es raro, ¿cuándo me tocó mi primer acosador? Pensó Luke mientras doblaba la carta y abría la siguiente. Querido Luke, soy yo otra vez. Te escribo esto para que, cuando recuperes la conciencia y leas esto, sepas que siempre hubo alguien que esperaba tu recuperación. Lamentablemente, esta podría ser la última carta que pueda enviarte y que te llegue, ya que de lo contrario podría correr el riesgo de revelar mi identidad. Junto con la carta, te he enviado un pequeño regalo. Algo para llenar tu estómago. Eso es todo. Seguiré rezando por ti, aunque no pueda enviarte más cartas para decírtelo. Te mando muchos besos. Firmado. Tu fan número 1. Luke frunció el ceño levemente. Este fan era muy extraño. ¿Quién demonios dice seguiré rezando por ti? Él o ella debe ser religioso. Usando su telequinesis, se concentró nuevamente en la mesa donde había recogido las cartas y su teléfono. Allí había una canasta de frutas. Ese debía ser el regalo que esa persona le había enviado. Le acercó la canasta con su telequinesis. Era de tamaño mediano y estaba llena de plátanos, manzanas y uvas. Tomó una manzana roja y la olió con cuidado. Tenía que asegurarse de que esas frutas no estuvieran envenenadas ni nada por el estilo. No quería terminar como Blancanieves, cayendo inconsciente como una princesa después de morder una jugosa manzana. No parece que haya nada malo y pensó Luke, mordiendo la manzana. Su supuesto fan número 1 parecía demasiado preocupado por su salud, casi demasiado, hasta el punto de resultar un poco espeluznante. Sería extraño que su verdadera intención fuera matarlo. Un método de asesinato tan indirecto sería extraño. La manzana estaba deliciosa y no le pasó nada, así que continuó comiéndola mientras volvía a mirar la carta. ¿Quién podrá ser este fan? Se preguntó. Debe ser un paria que trabaja para el consejo que fue enviado aquí y descubrió que sufrí un clupe, o tal vez un familiar de alguien que sabe sobre eso y se enteró a través de ellos, pensó Luke, ligeramente intrigado pero no demasiado preocupado. No tuvo tiempo para resolver este pequeño misterio, y la persona parecía tener buenas intenciones hacia él mientras quería mantener su identidad oculta, por lo que decidió no investigar activamente el asunto. El miércoles se despertó antes de las 8. Su cara de soñolienta era muy linda, pensó Luke. Ella lo regañó un poco cuando descubrió que había usado sus poderes para llevar el teléfono y otros objetos a la cama. Es mejor para ti caminar que usar tus poderes psíquicos, dijo miércoles con una mirada penetrante. Lo siento, jefe. No volverá a suceder, respondió Luke, fingiendo remordimiento. No creo ni una sola palabra de lo que dices, dijo miércoles frunciendo el ceño. No me regañes, estoy demasiado cansado de usar mis poderes, dijo Luke con voz cansada, mientras envolvía sus brazos alrededor de la cintura de Wednesday y apoyaba suavemente su cabeza contra su abdomen, como si buscara consuelo. Miércoles, que estaba a punto de seguir reprendiéndolo, suspiró para sus adentros y permitió el gesto. Con sus dedos, comenzó a acariciar suavemente el cabello de Luke. ¿Por qué es tan difícil regañarlo? Pensó el miércoles, luchando contra el impulso de empujarlo y hacerle un comentario hiriente. Ni siquiera con su hermano menor permitía ese comportamiento de niña malcriada. Si necesitaba reprender a alguien y señalarle sus errores, lo hacía sin dudarlo. Si Luke no hubiera sufrido una EPI, ella no sería tan indulgente con él. Luke se dio cuenta de esto y supo que debía aprovechar la situación al máximo.
Estaba empezando a quedarse dormido bajo las suaves caricias de Wednesday en su cabello. Era una sensación relajante y placentera. Desafortunadamente, el sonido de la puerta de la enfermería al abrirse interrumpió el momento cuando alguien se dirigió hacia ellos. Wednesday se apartó de inmediato y se puso de pie. A Luke no le importaba. Sabía que ella nunca le demostraría a los demás, ni siquiera a sus padres, lo cariñosa que podía ser con él. Siempre mantenía una actitud fría y una expresión carente de emoción frente a los demás. Luke se acomodó en la cama del paciente y esperó a que llegara el grupo de personas. Condado de Sonoma, Sebastopol, California. Sebastopol es una pequeña ciudad con una población de menos de 8.000 habitantes. Sus calles principales están repletas de pequeñas tiendas, cafés artesanales y galerías de arte local. El día en Sebastopol estaba muy nublado, como si en cualquier momento pudiera empezar a llover a cántaros. No muy lejos del centro del pueblo, en las zonas más apartadas, el paisaje cambia. Entre las ondulantes colinas y los bosques de robles se encuentra una casa muy peculiar al final de un sinuoso camino de tierra. La casa está construida con madera desgastada y llena de añadidos irregulares que le dan un encanto excéntrico. También hay cerdos jugando en el barro, vacas pastando tranquilamente y gallinas correteando entre los corrales. Dentro de la casa, que tiene 3 pisos y es más alta que ancha, una familia numerosa está almorzando en el comedor. La mesa larga estaba cubierta de platos con jugosos filetes poco hechos. En total, estaban sentadas 6 personas. 4 hombres y 2 mujeres. 3 de los hombres eran adolescentes, comían ruidosamente y desordenadamente, bromeando entre ellos. El otro hombre, de mediana edad, comía en silencio y con calma, acostumbrado al ruido que hacían sus hijos. Una de las mujeres era de mediana edad y también comía tranquilamente, acostumbrada al bullicio. Su mirada se posó en la chica rubia sentada frente a ella. ¿Por qué no comes, Enid?, preguntó la mujer, mirando el filete casi intacto en el plato de su hija. Era Esther, la madre de Enid y la madre de los bulliciosos muchachos. Su hija había estado actuando de manera extraña durante las vacaciones, con menos apetito de lo habitual y un humor más apagado en comparación con su habitual entusiasmo y alegría. Esther sabía el motivo de esto, pero no quería mencionarlo. Era mejor para su hija olvidarse de él por completo. No tengo mucha hambre, respondió Enid, mirando su plato. Si no lo comes tú, lo haré yo. No dejaré que se desperdicie la carne de Daisy, dijo uno de los hermanos de Enid, pinchando el filete con su tenedor y moviéndolo a su plato, que ya contenía 3 filetes. Daisy había sido una de las vacas que cuidaban en su granja. La habían sacrificado ese mismo día y ahora se la estaban comiendo. No dejaría que se desperdiciara la carne de la pobre Daisy. A Enid no le importó que su hermano le hubiera quitado el filete. En el pasado, le habría dado una paliza. Nunca había dejado que nadie tocara su comida. Solo una persona había tenido permitido y ese recuerdo la hizo fruncir el ceño y su expresión se tiñó de tristeza. Me voy a mi habitación, dijo Enid, dejando los cubiertos y poniéndose de pie. En cuestión de segundos, había abandonado el comedor y sus hermanos, siempre ruidosos, se quedaron en silencio mientras la observaban marcharse. Dylan, idiota. No debiste haberle robado la comida. Gritó uno de los hermanos de Enid, dándole un fuerte golpe en la cabeza de Dylan, que casi se cae de cara contra su plato. Los 3 hermanos de Enid son un caso raro de trillizos tricigóticos, lo que significa que son genéticamente distintos. Si bien comparten rasgos familiares, distan mucho de ser idénticos. Los 3 están a punto de comenzar su último año de secundaria en Nevermore. Luego está su hermano mayor, Andrew, quien se graduó el año pasado, el mismo año en que las figuras encapuchadas atacaron la Copa Poe. Cállate. No es mi culpa. Gritó Dylan, intentando golpear a su hermano Eric, pero su golpe fue esquivado hábilmente, lo que dio lugar a una pelea. Eres demasiado joven para intentar pegarme, Dylan, dijo Eric con una sonrisa. Solo eres un minuto mayor. Dejad de pelearos. Estamos en nuestro último año. Deberíais empezar a comportaros con madurez. Ser el mayor puede haceros sentir solos a veces, dijo William, sacudiendo la cabeza. Solo eres mayor que yo por 15 segundos. No dejes que se te suba a la cabeza, respondió Eric, mirando a William por un momento antes de volver a concentrarse en la lucha con Dylan. ¿Por qué nuestra hermana ha estado actuando tan extraña estas vacaciones?, se preguntó William en voz alta, apoyando una mano en su barbilla. No solo estaba actuando de manera extraña, sino que parecía melancólica y triste.
No le gustaba verla así, pero no era particularmente bueno manejando sentimientos y emociones. Tal vez sea porque no está comiendo su ingesta diaria de proteínas, sugirió Eric, sin apartar la mirada de Dylan, quien frunció el ceño con desdén ante el comentario. No seas idiota. Es obvio por qué actúa así, dijo Dylan. ¿Por qué? Preguntaron Eric y William al unísono. Luke Poe, respondió Dylan, y el comedor volvió a quedar en silencio. Eric dejó de forcejear con Dylan y su expresión se tornó más seria de lo habitual. No vuelvas a pronunciar ese nombre, dijo Esther, rompiendo finalmente su silencio y entrando en la conversación. Los trillizos intercambiaron miradas de complicidad. El primer día de vacaciones, su madre y su hermana tuvieron una gran discusión. Los gritos no cesaron durante 2 horas y el ambiente se mantuvo tenso durante días. Como discutían en voz alta y no les importaba si los demás en la casa escuchaban, los trillizos se enteraron del motivo de la pelea. La interferencia de Esther en la relación de Enid con Luke Poe. Ninguno de ellos dijo una palabra más. Su madre podía ser terriblemente estricta en ciertos asuntos. Era mejor no enfadarla. Ese chico no hace más que meterse en problemas. ¿Revivir a Crackstone y luego matarlo? ¿Qué será lo próximo? Se quejó Esther en voz alta. Sus palabras sonaban más como un intento de convencerse a sí misma de que interferir en la relación de Enid y Luke había sido la decisión correcta. Andrew dijo que la isla Cuervo está en ruinas, hubiera sido increíble ver esa pelea, comentó Dylan. Como cualquier buen hombre lobo, le encantaban las batallas emocionantes de vida o muerte. Maldita sea. Otro año sin la Copa Poe, se quejó William. Había esperado que su último año fuera glorioso ganando la competencia, pero ahora parecía poco probable con la isla Raven en ese estado. Dijo su apellido. Castígalo, mamá. Se quejó Eric de inmediato, haciendo que William frunciera el ceño. Afortunadamente, su madre no les estaba prestando mucha atención y parecía más concentrada en su propio monólogo. Sufrió una EPI y todavía no puede dejar de poner en riesgo su vida. Al menos esta vez no hubo inocentes involucrados, continuó Esther. Ella lo sabía gracias a su hijo mayor, Andrew, que trabajaba para el ayuntamiento, concretamente en el departamento de contención de parias peligrosas. Había estado entre el personal enviado a la isla después de todo lo que allí ocurrió. Tosió Murray, dándole a su esposa una mirada de reproche. No le deseo que le pase nada malo. Solo lo digo, dijo Esther, tranquilizándose. Se sentía en conflicto con Luke Poe. Por un lado, creía que podía poner a su hija en peligro debido a su antiguo rencor con los Spellman. Por otro lado, se sentía agradecida con él. Agradecida, porque gracias a él, su hija se había convertido en una mujer lobo y en una niña prodigio. No se había desarrollado tarde y era una de las mujeres lobo más fuertes de su curso, incluso logró derrotar a Unide, un logro notable. Enid entró a su habitación, ignorando lo que su familia pudiera estar susurrando sobre ella. No encendió las luces y fue directamente a su escritorio, que estaba más desordenado de lo habitual para ella. Dejó un poco de espacio y abrió su computadora portátil. En un programa, comenzó a escribir. En menos de 5 minutos, terminó. Un PP que podría durar un mes o más, siempre es tan imprudente, pensó Enid, y después de ese pensamiento, suspiró y apoyó la frente en el escritorio, sintiendo la madera fría y el desorden de papeles y bolígrafos sin tapa. ¿Por qué seguía preocupándose por él? Todo había terminado hacía meses. La habían rechazado y, además, le había dicho cosas horribles. ¿Por qué todavía le importaba cuando él había roto su promesa y besado a Wednesday Adams? Una chica que ella creía que era su amiga. Se había esforzado mucho para acercarse a su compañera de clase gótica y, al final, las cosas habían resultado así. Incluso se había hecho amiga de Tim y ahora ya no podría ver la mano amiga. Al principio, cuando Luke rompió su promesa y eligió el miércoles, su ira la mantuvo en pie. Una furia ardiente que enmascaraba su tristeza. Su ira llegó al punto máximo cuando lo vio bailar con Wednesday en el baile de Nevermore. ¿No odiabas bailar? ¿Por qué con ella y no conmigo? Pensó Enid, apretando los dientes con fuerza mientras observaba la escena desde un rincón. Se sentía traicionada de tantas maneras que ni siquiera podía contarlas todas. Mentiroso cabrón. Mujeriego. Pero cuando llegaron las vacaciones y dejó de verlo, algo en su interior cambió. La ira se desvaneció rápidamente y fue reemplazada por un sentimiento de añoranza. Al principio, intentó ignorarlo, pero a medida que pasaban los días, ese sentimiento se hacía más profundo. No era solo que lo extrañaba, era una necesidad desesperada de verlo, de saber que estaba bien, de escuchar su voz.
Enid empezó a buscar excusas para pensar en él, a repasar en su mente conversaciones pasadas, momentos en los que Luke había mostrado un pequeño atisbo de su lado más vulnerable. Por mucho que quisiera odiarlo, esos recuerdos agridulces se aferraban a su corazón y se negaban a desaparecer. Empezó a contar los días que faltaban para que comenzara de nuevo Nevermore para poder verlo. Sin embargo, ¿qué pasaría si él no regresaba a Nevermore? ¿No volvería a verlo nunca más? Solo pensarlo le hacía doler el pecho terriblemente. No podía odiar a Luke. La ira que había sentido se había desvanecido y solo quedaba amor en su lugar. Cuando se enteró de la pelea contra Crackstone en la que Luke estaba involucrado, se preocupó profundamente, una preocupación que no podía negar. Por suerte, su hermano Andrew fue enviado a Nevermore para investigar lo sucedido y habló con él personalmente. Así fue como se enteró del PT de Luke, lo que la asustó aún más. ¿Y si nunca se despierta? ¿Y si ella nunca lo vuelve a ver? Con esos pensamientos dando vueltas en su mente, Enid sintió la necesidad de ir a Nevermore de inmediato. Pero entonces recordó que sería Wednesday quien se ocuparía de él y se detuvo. Pero eso no la detuvo. Simplemente buscó otra forma de abordar el asunto. ¿Qué habría pasado si en aquel entonces no lo hubiera mirado con miedo? Se preguntó Enid. Tal vez ella habría sido la que lo hubiera cuidado ahora. Su teléfono comenzó a sonar, sacándola de ese enjambre de pensamientos y emociones. Al ver el nombre de Andrew, respondió de inmediato. ¿Alguna novedad? Preguntó Enid inmediatamente, con un tono mucho más ansioso que cuando había hablado en el comedor. Hola, hermana. Estoy bien, gracias por preguntar, respondió Andrew, fingiendo estar herido. Sí, lo que sea, dijo Enid con impaciencia. Uf, sí, hay novedades. Se despertó, dijo Andrew con un suspiro. ¿Qué? Exclamó Enid, levantándose de su escritorio con sorpresa. No esperaba esa noticia. Habían pasado apenas 2, casi 3 días. ¿Se habrían equivocado los médicos en el diagnóstico? No es que a Enid le importara. Lo importante era que había recuperado la conciencia. Una sonrisa feliz se dibujó en su rostro y una lágrima se escapó de uno de sus ojos azules. Eso es genial, dijo Enid, su tono lleno de emoción mientras se sentaba nuevamente en su silla. Sí, genial, repitió Andrew, su tono mucho menos entusiasta que el de ella. Hermanita, deberías olvidarte de él lo antes posible. Cuanto antes superes esta ruptura, menos sufrirás. Hay muchos peces en el mar, añadió Andrew, con aire preocupado. Por el bien de su hermana, se había convertido en una especie de agente doble, encargado de informarle diariamente sobre la condición de Luke y otras tareas poco convencionales. Ya elegí mi pez, murmuró Enid, más para sí misma que como respuesta a Andrew. ¿Qué dijiste? No te escuché. Nada. Gracias por la información, dijo rápidamente Enid, terminando la llamada y hundiéndose una vez más en sus pensamientos en la oscuridad de su habitación. La felicidad que había sentido al saber que Luke había despertado comenzó a desvanecerse. ¿De qué servía si nunca más podía estar con él? No es que quisiera que permaneciera inconsciente para siempre, pero ¿no pensarían todos que era una tontería que ella se sintiera feliz cuando Luke estaba claramente feliz con Wednesday? Se recostó en la silla, sumida en una silenciosa contemplación. Pasó una hora, quizá más, cuando un suave golpe en la puerta rompió el pesado silencio. Enid parpadeó, como si despertara de un trance. Dudó un momento antes de levantarse y abrir la puerta. Su padre, Murray, estaba allí. Él no dijo una palabra, simplemente extendió su mano hacia ella, ofreciéndole una nota cuidadosamente doblada. ¿Qué es esto? Preguntó Enid, pero su padre no respondió. Él solo le dirigió una mirada cómplice y una pequeña sonrisa cómplice. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y se alejó, dejándola sola con la nota. Enid cerró la puerta y volvió a su escritorio. Encendió la lámpara para leer la nota. La nota contenía una sola palabra: lucha. La miró fijamente durante un momento, sintiendo que algo se agitaba en su interior. Esa palabra resonó en su mente como una reverberación. Enid apretó la nota contra su pecho y cerró los ojos. No podía dejar de amar a Luke ni librarse de los sentimientos que la unían a él. Pero podía elegir no hundirse más. Podía elegir levantarse, incluso si le dolía, incluso si el camino que tenía por delante parecía imposible. Está bien, lucharé, murmuró para sí misma, con un pequeño destello de determinación iluminando sus ojos. Si no podía dejar de amarlo, tendría que recuperarlo con todas sus fuerzas. Después de eso, hizo una llamada en su teléfono. Hola, Yoko. ¿Recuerdas la invitación a la fiesta de cumpleaños de Ajax?
Iré contigo. Genial, Enid. Estoy segura de que nos divertiremos mucho y quizás conozcas a alguien nuevo. Simplemente ignora a ese idiota de Poe, dijo Yoko emocionada. Después de charlar un poco más, Enid finalizó la llamada y se acostó en su cama. El cumpleaños número 16 de Ajak sería antes de las vacaciones. Ahora que Luke estaba consciente de nuevo, probablemente asistiría. Nos veremos pronto, Luke, pensó Enid, con una sonrisa casi maníaca curvando sus labios mientras su mano alcanzaba el pañuelo que descansaba cerca de su almohada. Era el mismo pañuelo que Luke le había prestado el primer día que se conocieron. Ella lo había conservado sin lavar desde entonces. El leve aroma de él se elevaba desde el pañuelo, inundando su sentido del olfato mejorado con recuerdos de lo que una vez fue. Enid cerró los ojos, inhalando profundamente, sumergiéndose en la sensación de estar cerca de él, aunque fuera a través de un simple trozo de tela. Luke regresaba a Adams Manor en la peculiar limusina de la familia Adams conducida por Lurch. Afortunadamente para Luke, le dieron el alta inmediatamente después de que la enfermera y el profesor Fitz le hicieran un examen exhaustivo. Se dieron cuenta de que Luke ya se había recuperado de la EPL. Cuando vieron a Luke despierto, sus rostros se tornaron confusos y dubitativos. Era como si estuvieran viendo un fantasma. Fue divertido ver sus expresiones, y Luke también dedujo por sus reacciones que un plepe era un asunto serio, lo que explicaba por qué Wednesday era tan estricto con el uso de sus poderes psíquicos. Sin embargo, después de que el examen confirmó que estaba en excelentes condiciones, lo autorizaron y le dijeron que podía usar sus poderes a menos que notara algo inusual o fuera de lo común. Sentada al lado de Luke estaba Wednesday, mirando fijamente al frente con su expresión habitual sin emociones. A diferencia del viaje anterior a la mansión Adams, esta vez, Fester los acompañaba, sentado entre Morticia y Gómez. A Luke le gustó esta disposición de los asientos, ya que evitó que Gómez y Morticia comenzaran sus demostraciones de afecto, con Fester actuando como una montaña divisoria entre los dos. Entonces sí, dijo Morticia, rompiendo el silencio después de casi 5 minutos de solo miradas en una atmósfera tensa. Primero, ustedes dos se colaron en mi estudio para copiar el ritual de resurrección. Segundo, mataron a bandas criminales normales para recolectar miembros. Y tercero, resucitaron a Crackstone y lo mataron. Aunque ese no fue el final, porque se encontraron con Dolores Spellman, quien casi los mata, dijo Morticia, enumerando todos los eventos sucintamente. Luke evitó hacer contacto visual con Morticia. ¿Estaban a punto de ser regañados? Él y Wednesday habían actuado de manera imprudente para su edad. Los padres de Wednesday lo culparían, como lo hizo la madre de Enid, diciendo que fue su culpa que su hija casi muriera. Wednesday miró a su madre sin una pizca de culpa o vergüenza por haber entrado en su estudio privado y hurgado entre sus cosas. Lo volvería a hacer si fuera necesario. Durante los 2 días que había estado en Nevermore, no se había separado de Luke, lo que la evitó de esta molesta conversación. Antes de que ella pudiera responder, ¿y qué? Su padre habló en voz alta, y su risa estruendosa llenó el espacio. Ja ja ja. Esos son mis muchachos. Bien hecho. Se rió Gómez. Mientras Gómez se reía, Fester se sumó a él, con una risa imparable. A diferencia de Gómez, la risa de Fester era como el crujido de una puerta vieja, con un ritmo errático que la hacía espeluznante. Luke miró al hombre calvo y extremadamente pálido, tan pálido que casi parecía enfermo, con una expresión extraña. Gracias a este hombre, habían sobrevivido a Dolores y habían logrado derrotarla. Luke nunca se había imaginado encontrarse con el tío Fester de esa manera. Su aparición había sido una gran bendición y un golpe de suerte. Luke quería besar su cabeza calva en agradecimiento, pero pensó que sería demasiado extraño, aunque tal vez no para la familia Adams. Esto me recuerda nuestras propias travesuras, hermano. Exclamó Gómez calmando su risa pero aún luciendo una amplia sonrisa. Fester asintió con una expresión nostálgica. ¿Recuerdas, Gómez? Aquella vez que invocamos al espíritu de Barnabas Adams en el cementerio familiar. ¿Cómo podría olvidarlo? Teníamos 14 años y tuvimos que luchar durante más de 2 horas antes de que ese viejo con Alzheimer nos reconociera como los Adams, dijo Gómez, dándose una palmada entusiasta en la pierna. Aunque devolverle la vida a Crackstone es mucho más impresionante. Añadió Gómez, mirando a su hija y a Luke con orgullo. Definitivamente nos han superado, hermano, dijo Fester, acariciándose la barbilla como si reflexionara sobre la magnitud de la hazaña. Luke no esperaba que lo elogiaran. Pensó que lo regañarían por un acto tan peligroso, pero en cambio lo pusieron en un pedestal.
No estaba nada mal. Esto no sorprendió a Wednesday. Ya había previsto la reacción de su familia. Los conocía muy bien. Volvamos al tema, interrumpió Morticia a Fester y Gómez, que habían comenzado a recordar sus hazañas de adolescencia. Tu plan era perfecto hasta el momento en que mataste a Crackstone. Lo hiciste todo bien, pero ¿por qué estaba Dolores Spellman allí? Preguntó Morticia, fijando su mirada en Luke y Wednesday. Morticia sabía que faltaba algo. ¿Por qué Dolores estaría en la cripta de Nevermore y les tendería una emboscada después de que mataran a Crackstone? Era demasiada coincidencia. ¿Cómo sabía que Luke y Wednesday iban a resucitar a Crackstone? ¿Y por qué estaba en Jericho? Ella sabía que su hija y Luke habían volado a Jericho por la noche, lo que hacía imposible que los enemigos de Luke descubrieran sus planes. Luke y Wednesday intercambiaron miradas durante unos segundos. «Se lo explicas», dijo Miércoles a través de su enlace telepático. Ella estaba allí porque y comenzó Luke, lanzándose a una explicación que duró varios minutos. Las expresiones de Gómez y Fester se volvieron más serias cuando Luke relató sus declaraciones sobre los tratos de la familia con los demonios. Luke basó su explicación en el breve escaneo de memoria que logró realizarle a Atlas antes de que su cerebro explotara. Fue entonces cuando Luke descubrió el verdadero motivo detrás de la resurrección de Crackstone por parte de los Spellman. Estaban buscando el libro demoníaco escondido en la cripta, por eso Dolores estaba allí. Lo más probable es que hubiera estado vigilando el lugar, quién sabe desde hace cuántos días, o tal vez estuviera allí por el eclipse lunar. Nunca lo sabrían con certeza. Luke omitió el comienzo de la historia, que comienza con Edgar luchando contra Edward y su hermano. Solo mencionó que la guerra entre los Poe y los Spellman surgió cuando los primeros descubrieron los tratos satánicos de los segundos. La prueba innegable que presenció fue el escaneo de memoria que realizó en Atlas, en el que Elliot, el patriarca actual, le ordenó a Atlas recuperar el libro demoníaco de Soiga bajo cualquier circunstancia. Que le creyeran o no era su problema. Wednesday ya le había creído a Luke, incluso antes de esto. Confió en él después de que le explicara todo en los bosques de Jericho, tras su observación de la casa de culto original donde se alojaban Atlas y su grupo. ¿Los Spellman están haciendo tratos con los demonios?, murmuró Morticia más para sí misma que para alguien más, con la mirada fija en el suelo del coche mientras se hundía en sus pensamientos. Gómez y Fester también estaban sumidos en sus pensamientos. Si esto fuera cierto, sería realmente grave que una de las 6 grandes familias psíquicas estuviera conspirando con los demonios. Sé que viste un libro peculiar en las manos de Crackstone, pero es difícil creer que pueda ser uno de los 6 libros demoníacos principales, comentó Morticia después de unos segundos de silencio. Esos libros son extremadamente raros. Algunos no han sido vistos en cientos de años. No aparecen de la nada. Un libro de un demonio de nivel medio no podría haberle dado tanto poder. Crackstone era un normal débil. Sería imposible para él alcanzar tales niveles de poder con un libro de un demonio de nivel medio. Luché contra él, así que lo sé, dijo Wednesday, hablando por primera vez, con un tono tan cortante como siempre. ¿Y cómo sabes lo poderoso que sería el libro de un demonio de nivel medio?, preguntó Morticia con una leve sonrisa. He visto registros, respondió Miércoles. Cariño, parece que necesitarás mejorar la seguridad de tu oficina, dijo Morticia, mirando a Gómez, quien simplemente sonrió levemente sin decirle una palabra. Además, ¿qué importa si se trata de uno de los libros demoníacos principales o de uno de un demonio de nivel medio? Los Spellman estaban allí para robar un libro demoníaco. Ese era su objetivo desde el principio, junto con querer matar a Luke. Por lo tanto, su conexión con los demonios es obvia, afirmó Wednesday con firmeza, y el silencio volvió a llenar el espacio. Para Morticia, era difícil creer que una familia como los Spellman hiciera pactos con demonios. Era un gran tabú, que ni siquiera Goody Adams franqueaba, a pesar de que su libro era increíblemente oscuro. Su propia familia, los Frump, eran supremacistas y estaban enamorados de la magia blanca, pero su madre siempre había sido muy estricta con el tema de los demonios. Era una línea que no se podía cruzar. Sin embargo, lo que Wednesday había compartido era condenatorio para los Spellman, y Morticia creyó en su hija de todo corazón. Los Adams sabían que Crackstone había hecho tratos con algún demonio para obtener sus poderes, pero ninguno de ellos creía que hubiera obtenido uno de los 6 libros principales. Goody Adams nunca había mencionado nada al respecto. Incluso Edgar, uno de los líderes más brillantes que ha tenido el Departamento de Exterminio de Demonios, no lo sabía.
Él también creía que Crackstone había hecho un trato con un demonio de nivel medio. No sabemos para qué lo usarán, ya sea el libro de Soiga o uno de nivel medio. Pero si lo quieren con tanta desesperación, no puede ser para nada bueno, concluyó Morticia. Supongo que no hay otra opción, dijo Gómez con una sonrisa torcida. ¿Qué quieres decir? Luke no pudo evitar preguntar, sin entender el comentario de Gómez. Que la familia Adams se está involucrando en la disputa entre los Poes y los Spellman. Respondió Gómez, ampliando su sonrisa. Ya puedo oler la guerra que se avecina. Dijo Fester, inhalando profundamente con una sonrisa maníaca. Supongo que es inevitable, añadió Morticia con una leve sonrisa y un brillo en los ojos. ¿Así de fácil? Pensó Luke, sorprendido. Ni siquiera tenía pruebas sólidas. Solo sus palabras y las de Wednesday. Lo que Luke no comprendía era la fe que Gómez y los demás tenían en las palabras de Wednesday. Ellos tomaban sus declaraciones como si fueran verdad y, si ella creía en Luke, ¿por qué ellos no? Wednesday asintió levemente, satisfecha con cómo se habían desarrollado las cosas. No era estúpida. Una guerra contra los Spellman no podía ser librada solo por ella, Luke y Natasha. Si bien normalmente prefería manejar los asuntos por su cuenta, no era tan terca cuando se trataba de algo tan delicado. Por cierto, ¿por qué no viniste a mi cumpleaños? Preguntó Miércoles, cambiando abruptamente de tema y mirando a Fester con una mirada gélida. La emoción de Fester por la inminente guerra se desvaneció cuando rápidamente comenzó a explicar por qué se había perdido su cumpleaños. Me desvié del camino. Sabía que era tu cumpleaños y quería hacerte un regalo especial. Todo salió perfecto cuando me topé con un ID que había matado a más de 15 personas cerca de la frontera con Canadá. El cabrón era más escurridizo de lo que esperaba y me llevó un poco más de tiempo cazarlo. Por eso llegué tarde, explicó Fester, haciendo un gesto animado con las manos. Cuando llegué, no estabas en casa, así que empecé a buscarte y finalmente te rastreé hasta Jericho. El resto, ya lo sabes, finalizó Fester, dándole unos golpecitos a una pulsera oxidada en su muñeca izquierda. Estúpido pedazo de basura, murmuró Fester, dándole varios golpes más al oxidado brazalete. Finalmente, después de unos cuantos golpes, la pulsera escupió una bolsa negra que contenía algo redondo. Toma, feliz 16º cumpleaños, Miércoles, dijo Fester con una sonrisa, entregándole la bolsa negra. Wednesday tomó la bolsa, la colocó sobre su regazo y la abrió. Unos ojos grandes, rojizos y sin vida la miraban fijamente. Era la cabeza de un ID. Para colgar en tu habitación, añadió Fester. Qué bonito, dijo Wednesday, examinando la cabeza con lo que parecía una mezcla de mórbida admiración y satisfacción. Sus dedos recorrieron los ásperos rasgos de la criatura. Luke no estaba prestando atención a la encantadora escena de su novia inspeccionando la cabeza de una criatura grotesca con evidente deleite. Todavía estaba atónito por la facilidad con la que la familia Adams había aceptado la idea de que los Spellman estaban haciendo tratos con demonios. Incluso Gómez había declarado abiertamente que se involucrarían en la guerra. Luke acababa de lograr algo que ningún Poe había logrado antes. Convencer a una familia psíquica para que se uniera a la guerra contra los Spellman. Y no cualquier familia, sino una de las 6 grandes. Natasha, parece que tenemos refuerzos, dijo Luke a través de su enlace telepático. ¿Qué? Respondió Natasha confundida, mientras escuchaba música siguiendo de cerca la limusina de los Adams.